30º domingo del tiempo ordinario. En los últimos 3 domingos hemos venido participando en una especie de crescendo espiritual que nos ha propuesto San Lucas. Nos habló de la necesidad de fortalecer la fe. Con los apóstoles hacíamos esa súplica confiada al Señor: aumentanos la fe. Luego escuchamos el llamado que nos hacía el Señor a orar siempre y sin desfallecer, con la parábola de la viuda y el juez inicuo. Terminando esta parábola con una pregunta: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Y se nos propone entonces en que esta oración esté marcada por la confianza. En este domingo 30º, casi que en la recta final ya del año litúrgico, se nos habla de cómo hacer oración. Diría yo que sería el tema. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eficaz la oración? Yo comenzaría saliéndome de estos textos propuestos en este domingo, remitiéndome al apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, que dice: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Así entonces, lo primero que debemos tener presente cuando vamos a hacer oración es invocar la ayuda del Espíritu. Pablo dirá también que ese Espíritu hará llegar con gemidos inefables nuestras súplicas al Señor. Invoquemos siempre la iluminación del Espíritu Santo cada que vamos a hacer oración. Para entender esta importancia de la oración, el Señor pone una premisa. En aquel tiempo, a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El primero ora exaltando sus cualidades, reconociéndose cumplidor de todo y de todos. Te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Ni soy ladrón, ni soy injusto, ni soy adúltero, ni como ese publicano. Hago ayuno, pago diezmos, hago limosna. Por otra parte, dice el Señor siempre en la parábola, el publicano, sin atreverse siquiera a levantar los ojos y sin entrar al templo, permaneciendo a la distancia, simplemente se da golpes de pecho y dirá: Señor mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Así entonces encontramos la clase de oración que debemos hacer. Al final del texto, el Señor hará la pregunta: ¿cuál de estos 2 salió reconciliado con Dios? Y dirá que el publicano es el que recibió la bendición, el que fue escuchado por Dios.
Así las cosas, para hacer oración se requiere, por un lado, disponernos para que sea el Espíritu el que nos acompañe en ese momento de gracia. Y dos, ser humildes. El texto de la primera lectura del libro del Eclesiástico hermosamente dirá que la oración del humilde atraviesa las nubes y no para hasta alcanzar su destino. Sucedió, como lo escuchamos la semana pasada, con la viuda que insistentemente logra que el juez la escuche y le haga justicia. Y hoy, el publicano que por su humildad recibe la bendición del Altísimo. La verdadera oración parte de la humildad, de la perseverancia, de la confianza y del reconocimiento del pecado que tenemos, sin ufanarnos. Es bien importante tener presente esas actitudes. Quien va a la oración exigiendo a Dios, seguramente no va a ser escuchado. Haz de mí, Señor, lo que quieras. En un himno que tenemos en la liturgia de las horas dirá: soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Y la oración que nos han enseñado en general los santos va en esa misma línea. Humildes y penitentes se ponen siempre a la disposición del Señor, con la capacidad por demás de dejarlo todo para ganarlo todo. Con el Padre Nuestro también pedimos ello, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración es el alimento del alma, pero para que ella efectivamente dé los frutos de santificación, de conversión, de intercesión, de mediación, de súplica, debe realizarse de manera humilde, sencilla. Señor, si quieres, puedes sanarme. Así lo repiten algunos de los personajes que fueron sanados, curados, liberados por el Señor. Señor, si quieres. Ahí está el talón de Aquiles de Dios. El si quieres. Cuando vamos con exigencias, el Señor nos da la espalda. Si hacemos lo del fariseo, que se creía superior a todos, porque simplemente cumplía la ley, la conocía, pues vemos que el Señor no lo justificó. En nosotros se han de repetir esas palabras bíblicas: bienaventurados mejor los que escuchan la palabra y la cumplen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nos dirá que nos hagamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los niños, espiritualmente hablando, son los sencillos, los humildes de corazón. En el comentario de la Lectio Divina, propio para este 30º domingo del tiempo ordinario, el comentario aborda un tema también que me llamó la atención. Y dice que en esta parábola del fariseo y el publicano hay un tercer personaje. Y dirá que
El tercer personaje es el lector o el oyente en este caso. Y explica cómo en nosotros, seres carnales de nuestro tiempo, habitan sin duda el fariseo y el publicano. ¿Cuántas veces queremos simplemente aparentarle a Dios? Pero ¿cuántas veces también nos reconocemos pecadores? Pablo, en la lectura de este día, habla del combate. Se está ya despidiendo de Timoteo y de todos, está en la recta final, ya está cercano, dice a él, de derramar en libación, que le ha llegado el momento de desplegar las velas, es decir, siente ya que va a ser ajusticiado. Y dirá que ha combatido el buen combate, que ha concluido su carrera, que ha guardado la fe. Y que en medio de todo, solo le queda recibir la corona de salvación que el Señor le dará. Qué interesante, porque Pablo reconoce aquí que en él hay el fariseo y el publicano. Aquel que fue creciendo en ese combate, en esa petulancia, en esa soberbia, y cómo fue haciendo la transición hasta reconocerse pecador. Ha combatido el buen combate para llegar a decir al final que fue librado de la boca del león y que ya en él habita es Cristo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. En Pablo podemos también decir que encontramos ese crescendo para ir pasando de la actitud soberbia a la actitud humilde. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez, en la humildad de su esclava, dice María. Que nuestra oración nos lleve, pues, a ir superando esos sentimientos de soberbia, de creernos ya salvados, de pensar que ya hemos llegado a la meta, que fue la crítica constante del Señor a los fariseos, que se creían el pueblo elegido y que ya bastaba con conocer la ley para salvarse. Queridos hermanos, valoremos la oración. Ella nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en la oración encontramos también la fuerza para perseverar en los compromisos de vida cristiana. Ánimo. Vuelvo a repetir lo del texto del Eclesiástico, que la oración del humilde atraviesa las nubes y no para hasta alcanzar su destino. Oremos siempre y sin desfallecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.